Bueno, antes de presentar a mi compañero Tarik, o sea, lo que ha mencionado Fernando, ¿no? Creo que era de Mateo, ¿no? De esa parte de acude a Dios y Él te abrirá caminos. Es que me trae muchísimo recuerdo, ¿no? Son dichos en el Islam también. Que si tú recorres 1 metro hacia Dios, Él recorre 10. Si tú vas andando, Él va corriendo. Y si tú te apresuras más, Él viene volando hacia ti. Entonces, que al final el rezo, ¿no? Es a beneficio nuestro. De cuanto más nos acerquemos a Dios, más nos puede proveer, ¿eh? Bueno, aprovecho ya para presentar a mi compañero Tarik. Tarik Ata es, además de colaborador en este proyecto, es director del departamento de la lengua española de la comunidad musulmana Ahmadiyya y es editor de la revista de Review for Religions en español. Estudió ingeniería de caminos y desde 2015, de forma voluntaria, pues ejerce como voluntario en la comunidad Ahmadiyya en distintos ámbitos relacionados con el idioma español. Además de ser un gran compañero, o sea, yo creo que nos puede dar una visión, ¿no?, islámica de la oración. Entonces, la primera pregunta para Tariq es la que hemos hecho, ¿no?, en general, de ¿cuál es la razón de la oración en el Islam? ¿Cómo lo practicas tú en tu día a día? ¿Y qué aconsejarías a los oyentes, ¿no?, para que aquellos que no se han atrevido a rezar, a que lo implementen en su vida diaria y, y si hay una particularidad que consideres especial del Islam que respecto a la oración. Muchas gracias, Tariq. Muchas gracias, Omar. Sí, a ver, en el caso del Islam, yo creo que para comprender la importancia de la oración, es importante comprender cuál es, según el Islam, el propósito de nuestra creación, ¿no? Dentro del Islam, el propósito en el Corán se menciona como que Dios nos ha creado para que le adoremos. Pero ¿qué significa adorarle? En un contexto islámico esto significa desarrollar nuestra capacidad espiritual y emplear todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño para alcanzar ese potencial que tenemos como seres humanos, siempre siguiendo la guía y las pautas que Dios nos ha dado, ¿no? Y Dios dice que de esta manera somos capaces o seremos capaces de recibir esa impresión divina que nos permite manifestar nosotros mismos los atributos de Dios para el beneficio de la humanidad, ¿no? Antes nuestro compañero Isaac ha mencionado sobre los nombres de Dios, ¿no? En el Islam hay en el Corán más de 100 atributos y estos son los atributos que todo ser humano debe aspirar a lograr, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? Porque este es el objetivo de nuestras vidas, ¿no? Según el Islam. Y por ello el Islam nos enseña que este desarrollo espiritual consiste en reformar y progresar en nuestra condición de ser humano. Primero nos enseña las reglas de comportamiento social que nos distinguen de los animales, después nos enseña a perfeccionar estos hábitos y costumbres, convirtiéndolas en elevadas cualidades morales, ¿no? Y todo esto mediante la oración, que ahora entraremos en detalle, pero es que además de esto, en tercer lugar, nos enseña a utilizar todas estas facultades que hemos ido adquiriendo en beneficio de la creación de Dios y sin ningún motivo egoísta, sino únicamente por amor a nuestro Creador, ¿no? También es precisamente en ese momento cuando un creyente es capaz de encontrar a Dios y experimentar una fe y certeza completa en su existencia. En este proceso, la oración regular o la oración formal, que en el Islam se conoce como salat, es sobre la que voy a hablar, juega un papel fundamental, ya que si esta oración se realiza con sinceridad y devoción, permite dos cosas. Una es romper con los vicios o los hábitos destructivos o los pecados que nos lastran de conseguir este objetivo, y por otro lado, atraer la atención de Dios hacia nosotros. Entonces, el Salat es un sistema muy elaborado y la finalidad de la oración no es solamente prostrarse ante un ser superior ni rendir homenaje a su grandeza, como si Dios hubiera creado al hombre solo para saciar un deseo propio, ¿no?, de ser alabado. De hecho, todos los objetivos en relación con la filosofía de la adoración y el modo en que un musulmán debe realizarla son para que el mismo creyente se beneficie de ello y no debe considerarse en absoluto como un favor hacia Dios. De hecho, el Sagrado Corán declara que Dios no necesita de las alabanzas humanas. Pero recordar a Dios y reflexionar sobre sus atributos durante la oración
ayuda al hombre precisamente a progresar en su espiritualidad, llevándolo a una mayor armonía con ese creador que es precisamente el que contiene todos estos atributos, ¿no? Y esto es lo fundamental de la oración islámica. El hombre, como también se dice en otras religiones, ha sido creado a imagen de su creador y por ello debe esforzarse continuamente para obtener su cercanía. Y los que se esfuerzan en pensar como Dios y actuar como Él dentro de los límites de la esfera humana, experimentan una constante mejoría en su relación con los demás seres humanos y con otros seres vivos también. Esto se puede entender mejor con respecto a la actitud de una madre hacia sus hijos. Aquel que realmente logra conocer y busca el agrado y la felicidad de su madre, apreciará de forma natural todo lo que la madre aprecia, ¿no? Otro tema importante es el papel que la adoración o que la oración desempeña en el desarrollo del alma, ¿no? Según el Islam, cada alma humana es creada con el nacimiento o durante el desarrollo del feto. Y cada alma humana, en relación con el cuerpo humano, es como si fuera un niño dentro del útero de la madre. Dar a luz a un niño sano requiere muchas influencias que se transmiten constantemente de la madre al embrión y al niño en una etapa posterior. Si estas influencias maternas sobre el embrión no son saludables, el niño nace congénitamente defectuoso, y si son saludables, el niño nace disfrutando de una salud perfecta. Entonces, entre todas las influencias que operan en la formación y modificación del alma humana, según el Islam, la oración es el factor más importante por los motivos que he descrito antes. Y es que además la oración, en este caso el salat, como estoy diciendo, también es el camino para encontrar a Dios, ¿no? Y eso también lo hemos escuchado de los otros ponentes. Porque realmente Dios, al no pertenecer a este universo físico, no podemos hallarle mediante nuestros propios recursos. Y el único camino para lograr tal propósito consiste en dedicar nuestras vidas y nuestras facultades a Dios y después entregarnos a las plegarias para hallarle. De este modo hallaremos a Dios a través del mismo Dios, porque nosotros no tenemos la capacidad de encontrarle si no recibimos esa ayuda divina. Entonces, estas son un poco las claves sobre el por qué la oración es importante en el Islam. Y bueno, como hemos hablado, se podría hablar muchísimo más, ¿no? Pero digamos que el motivo principal es el que he descrito, desarrollar nuestra espiritualidad para poder alcanzar esa certeza, esa fe perfecta en Dios a través de nuestra propia experiencia. Y esto lo permite precisamente la oración. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Tarik. No, al final yo creo que de lo que has hecho, la reflexión que has hecho, los oyentes deberían pensar que el rezo es algo natural, ¿no? De aquellas personas que no practican deberían considerarlo como un acto casi natural del ser humano y que no les debe costar, ¿no?, el coger el hábito y comunicarse con Dios. Paso el turno a mi compañero Eloy para que sigamos un poco con preguntas un poco más concretas sobre el rezo. Eloy, si quieres tomar la palabra. Muy bien, pues muchas gracias.